podemos comenzar. Sí, Laura, ¿empezamos? ¿Podemos empezar? Adelante. Bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias por estar acá, a todos los presentes. Hoy voy a hablar de esta frase que es desestigmatizar la mirada. Es una frase que fue una consigna de la Red Argentina de Arte y Salud Mental el año pasado en el Congreso Mundial. Y en principio es una frase, como en su momento fue desmanicomialización, que era difícil de pronunciar. Hay mucha gente que con esto de desestigmatizar la mirada le cuesta pronunciar, pero es bueno que deconstruyamos esta frase. Desestigmatizar es sacar los estigmas, y de la mirada, queremos decir, de la percepción que tenemos del otro. Entonces, para deconstruir esta frase, en principio hablar de eso, yo voy a hablar ahora en nombre personal, no en nombre institucional, porque esta es una frase que surgió desde una emocionalidad, desde una intuición, y que estas intuiciones y estas sensaciones que a uno nos mueven, siempre surgen de experiencias vividas, de un cúmulo de experiencias que se van acumulando en el sentir y en un momento afloran con esta potencia, con esta pasión, y después hay que hacer ese trabajo de traducirlo en conceptos, en traducirlo, o sea, ese sentimiento, conceptualizarlo. Y esto es lo que voy a hacer ahora yo. Voy a tratar de explicar de dónde viene esta frase, de dónde surge esta pasión por esta frase y por este mensaje. Esto surge de mi experiencia como docente teatral. Yo más adelante les voy a contar, pero bueno, fueron más de 30 años que he trabajado con grupos que generalmente han padecido estigmatizaciones, porque la estigmatización no solo viene o la padecen las personas que han atravesado un padecimiento mental. La estigmatización es algo que es una conducta muy arraigada en las sociedades occidentales y en las otras sociedades también. Pero vamos a explicar y vamos a tratar de comprender hoy en esta charla de dónde vienen los estigmas. O sea, un estigma viene de una creencia, viene de una creencia que se instala en nuestros pensamientos, en nuestro corazón, en nuestros sentimientos, en nuestro cerebro, pero muchas veces se instala de manera casi inconsciente, subconscientemente. Entonces, lo importante para desarmar estos prejuicios, lo importante es trabajar con la conciencia, darnos cuenta de dónde vienen esos prejuicios que hacen que estigmaticemos al otro. Bueno, en principio les voy a mostrar, para empezar, si me permiten, voy a mostrarles un video en donde vemos a una compañera, a una poeta que es Marisa Wagner, que ella nos habla justamente del estigma. Esto quería decir, que la locura no es algo irremediable, irreversible. De la locura siempre se sale. De lo que no se puede entrar y salir con tanta facilidad es de las consecuencias de la locura. O sea, el internamiento o la internación, la descalificación, la subestimación y el estigma. Porque no se sale de un manicomio, ¿viste? Como se sale de un hospital general porque te operaron algo o porque te operaste la nariz, sino porque el manicomio genera un cono de sombra que va muchísimo más allá del manicomio, que hace que no consigas laburo, que no consigas novio, porque es muy, que viste, el lugar donde vivías ya no existe, porque si alquilabas lo perdiste por no poderlo pagar estando internada, que era mi caso, y te quedas en bolas y a los gritos, con muy pocas posibilidades de conseguir un laburo. Yo, que soy mamá sola, había conseguido un muy buen laburo, fíjate, en una de esas
instancias entre manicomio y manicomio. Un muy buen laburo porque tenía vivienda para mí y para mi hija y un sueldo. Era encargada de un edificio en Capital. Pero a los 2 años de estar trabajando hago una crisis. Vos imaginate, el consorcio se volvió más loco que yo porque se aterrorizaron que su encargado estuviera internado en un manicomio. Así que bueno, cuando salí, ellos tenían la obligación de sostenerme el trabajo 6 meses y de... No pude volver. Bueno, estoy tratando de volver. Muy bien. ¿Se pudo ver el video? ¿Laura, se vio bien? Y todo perfecto. Bueno, fantástico. Bueno, ahora, como verán, una persona que vivió en el manicomio, una poeta que escribió toda su obra dentro del manicomio, ella nos habla del estigma. A veces ella siempre nos decía que la locura es algo transitorio. Lo que no es transitorio es el estigma. El estigma queda y sobre eso hay que trabajar porque el estigma produce mucha exclusión y produce mucho sufrimiento mental. Ahora, antes de que yo les hable del desarrollo de esta idea y de la fundamentación de por qué tenemos que desestigmatizar la mirada y cómo tendríamos que hacerlo, me gustaría que queden aclarados algunos conceptos previamente antes de pasar a la lectura de mi trabajo. Le voy a pedir, por favor, a Laura si puede pasar este PowerPoint que preparé anoche para, por lo menos para que queden fijas algunos conceptos. Bien. Bueno, podemos pasar a la siguiente diapositiva. La definición del estigma. ¿Qué es un estigma? Entonces, el estigma es una condición, atributo, rasgo o comportamiento que hace que esa persona o colectivo sea incluido en una categoría social con imagen y estatus negativo. Un atributo o rasgo que nos hace catalogar a otros como social y culturalmente inferiores o simplemente inaceptables. Podemos pasar a la siguiente diapositiva. Bueno, esta es una frase que escribió Erving Goffman, que escribió un libro sobre el estigma, y dice así: los normales, esto es importante que lo leamos con atención, consideran que la persona que tiene un estigma no es totalmente humana y en función de ello practican diversos tipos de discriminación. Se construye una teoría del estigma, una ideología para explicar su inferioridad y dar cuenta del peligro que representa esa persona. Como verán, yo en esta diapositiva marqué o distinguí la palabra los normales, o sea que hay alguien que dice que hay una normalidad y que hay una anormalidad. Esto también lo vamos a hablar durante esta conferencia. ¿Quiénes son los que determinan lo que es normal, normalizan una forma de ser y estar en el mundo? Y estos normales que construyen teorías del estigma, la construyen, y podemos pasar a la siguiente diapositiva, Laura, la construyen si se trata también una teoría sobre la enfermedad mental, la peligrosidad del loco. A veces lo hacen por el color de piel, por la identidad de género, por la nacionalidad, por la pobreza, por la orientación sexual, por el idioma también, el origen étnico, a veces por el estado civil, por la edad, por el patrimonio, por la religión, por la raza, a veces por la opinión política también te discriminan, por la condición social y educativa también te discriminan, por el lugar de nacimiento, y pongo entre otros porque digamos que la creatividad del fascismo es inusitada. Yo digo que fascista es aquella persona que ama los privilegios, entonces necesita sentirse superior o más que otro. Podemos pasar a la siguiente diapositiva. Otra de las cosas que me gustaría que quede en este momento como muy claro, que estigmatizamos en forma subconsciente. Es decir, la mayoría de las veces tenemos esta sensación o este sentimiento o este prejuicio
hacia otras personas y hacia otros colectivos en forma subconsciente. No somos tan conscientes de que tenemos esa sensación, esa emoción que hace que veamos al otro de una manera subestimada. Entonces, lo que quiero aclarar acá, y quiero que quede ya desde un principio esto claro, es que discriminamos a las personas por preconceptos internalizados, adquiridos por nuestra formación académica, a veces política, religiosa también, social, cultural y familiar. Es decir, la familia, la política, la religión nos van bajando preconceptos que quedan internalizados en nuestro saber, en nuestra memoria. Y en realidad nosotros estigmatizamos sin conocer en profundidad a ese colectivo o persona. Pocas veces cuestionamos esa opinión desvalorizante o invalidante. O sea, esto es importante porque todo el trabajo que voy a comentar hoy tiene que ver con esta premisa. ¿Podemos seguir? Gracias, Laura. Bueno, tratándose del tema de la salud mental, sabemos que el manicomio surge de un imaginario de la locura. El manicomio surge por el imaginario del loco peligroso, ¿no? Que puede hacer daño a sí mismo, a los demás. Por eso el encierro, por eso la exclusión, por eso toda la ignominia que es el manicomio. Y ese mismo manicomio, la existencia de los manicomios a lo largo del tiempo, lo único que ha logrado no es sanar gente, sino reforzar ese imaginario. Porque cada vez que alguien sale de un manicomio queda totalmente estigmatizado de por vida. Es como un sellito de que es un loco que estuvo en el Borda, en el Moyano, en la colonia Montes de Oca. Queda eso como sello en su vida, ¿no? Como una marca. Entonces, lo que yo quiero remarcar es que existe entonces una relación de causa y efecto, acá faltó efecto, de causa y efecto entre el estigma y el manicomio. Y en realidad, cuando desaparezcan los manicomios, después vamos a tener que luchar para que desaparezcan los estigmas. Podemos seguir. Quiero comentarles ahora, ayer hubo una mesa maravillosa de la Red Argentina de Arte y Salud Mental que tuve el honor de presidir, en donde los usuarios hablaban sobre el arte, hablaban sobre el manicomio y hablaron sobre el estigma. Así que los invito a que busquen, los que no participaron ayer de esta mesa, que la busquen y la escuchen, porque parecía una mesa de 10 sabios de la desmanicomialización. Yo creo que hay que escuchar justamente a las personas que han padecido el encierro, que han padecido la lógica manicomial y que han padecido el estigma y lo siguen padeciendo. Yo quiero decir algunas cosas que escuché ayer, aunque algunos noté que les resulta muy doloroso contar experiencias del estigma, porque estas experiencias son tan dolorosas, producen tanto sufrimiento mental que es mejor no recordarlas. Pero otros contaron con mucha claridad que sentían que los locos, él por tener una categorización psiquiátrica, son criminalizados, dijo, con esos términos en el plano laboral. Otro contó que perdió 3 trabajos solamente por su etiqueta psiquiátrica. Se enteraban que había pasado por el Borda o había tenido una crisis y perdían el trabajo. Otros hablaron del problema de la estigmatización de los medios de comunicación. Y es verdad, hace poco se escucharon frases como aluvión psiquiátrico, no sé si lo recuerdan, cuando se referían a estas marchas anticuarentena. Bueno, ese tipo de cosas también se instalan en la cultura, y las personas que padecen el estigma, esto lo sienten en la carne. Cada vez que se habla de aluvión psiquiátrico, sienten que eso es algo que va a perjudicar su identidad culturalmente. Después otra compañera decía que se sentía señalada con un dedo. Y yo cuando ella dijo eso dije, ay, qué fuerte esa sensación, ¿no? De sentirse señalado, marcado. No necesariamente porque alguien nace así, sino porque es una energía. Uno siente esa sensación de rechazo y de discriminación. Y decía que, y esto es muy interesante,
que se sentía señalada por un dedo y sabía que esas personas que la señalaban eran personas ignorantes. Y se refería a que ignoraban, la desconocían, no conocían en verdad quién era ella. Y sin embargo, por un rasgo o por una historia o por una pequeña experiencia de su vida, ella había quedado marcada. Otros contaban que notaban que cuando entraban en una sala de espera, por ejemplo, del Hospital Borda, donde la gente estaba esperando para su atención psiquiátrica, se los veía a las personas que estaban ahí cabizbajos, como en una sensación casi avergonzante por estar en el Borda o estar esperando una atención psiquiátrica. Todo esto hablado desde las personas que sufren el estigma y mucho más. Por eso les pido, o les ofrezco, o les digo, les aconsejo que traten de buscar esa mesa porque fue muy interesante y es una mesa que nos hace reflexionar en realidad de qué lado está la locura y de qué lado está la normalidad. Podemos seguir entonces, Laura. Bien, digamos que la hipótesis del trabajo que voy a presentar hoy es esta, que nuestra mirada afecta la autopercepción de la persona discriminada. Es decir, nuestra mirada no es inocua. Cada vez que miramos, estamos con una sensación, con un sentimiento, con un juzgamiento, y aunque no abramos la boca, estamos con esa mirada, con ese sentir, estamos afectando la autopercepción de la persona discriminada. Estamos señalando con el dedo, como decía la compañera. Entonces, es importante que sepamos que el estigma ¿no? Frente a sí misma y frente a los demás. Esa persona va a creer su inferioridad y va a incorporar esa descalificación en la memoria de su cuerpo. Y digo que cuando nos sentimos rechazados, lo sentimos en la carne. Hay humillaciones imborrables que marcan toda una vida. Bien. Bueno, ahora voy a mostrar, puede ser que pases, este es un dibujo que hizo una compañera de la red, Cristina Torres, que es una gran artista plástica, y yo creo que el arte es síntesis, y a veces con una imagen podemos ver con claridad la opresión, el dolor, el sufrimiento que puede producir una mirada. Después tenemos otro dibujo que también hizo Titina, que yo le pedí que haga un dibujo sobre una persona que se sienta encerrada, que no puede salir. Y eso es el estigma, es como una cárcel de la cual no podemos salir. Bueno, yo ahora voy a aprovechar para hablarles de mi trabajo. A ver si puedo sacar. A ver, ¿podés sacar el PowerPoint? Ahí está. Gracias. Bueno. Voy a entonces a decirle el trabajo para fundamentar todo lo que he hablado hasta ahora. La pandemia del COVID-19 nos ha llevado a interpelarnos como humanidad y a preguntarnos si somos conscientes de las consecuencias de nuestros actos. El vertiginoso modo de vida que llevamos nos aleja de la pausa, de la autoevaluación, de la reflexión, y hemos ido naturalizando situaciones aberrantes en lo político, en lo económico y en el cuidado de nuestro ecosistema. En realidad, cuando vemos la fotografía de cómo quedó la humanidad, con algunos dirigentes que son una vergüenza para la humanidad, cuando vemos las diferencias sociales, económicas, la mala distribución del ingreso también es una vergüenza. Así que bueno, esta pandemia nos está mostrando con mucha claridad todo lo que hemos ido naturalizando. Este trabajo propone una pausa para hacer una autoindagación y reconocer la naturaleza y origen de nuestros actos y percepciones. Al interpelarnos, podremos comprender nuestra responsabilidad individual por acción u omisión sobre el mundo en que vivimos. En este trabajo vamos a hablar mucho de esta responsabilidad que tenemos. Bueno, en sociología,
como ya les dije, estigma es una condición, atributo, rasgo o comportamiento que hace que veamos a la persona portadora de ese estigma como incluida en una categoría social con imagen y estatus negativo. Así que nadie desea padecer estigmatizaciones. Sin embargo, estigmatizamos a menudo en forma subconsciente. Esto lo hemos dicho, y pocas veces cuestionamos esa opinión desvalorizante o invalidante que tenemos sobre otras personas o otros colectivos. Una mirada sin estigma es una mirada ajustada a la realidad, es una mirada holística, que no percibe al otro solo desde un prejuicio, desde un rasgo, sino que lo percibe desde la totalidad y desde la complejidad de ese ser. O sea que una mirada que sea holística puede detectar toda la singularidad, puede detectar lo que siente, lo que desea, lo que necesita, a pesar de que no lo esté expresando o a pesar que no lo esté aparentando. Es una mirada que no se cristaliza en un solo rasgo de esa personalidad, sino que aspira a comprender su dolor y a identificarse con esa persona. Cuando ajustamos nuestra percepción, el mundo que miramos cambia. Esto lo habremos notado cuando en algún momento vemos cosas que no habíamos visto antes, es porque hubo un cambio en nosotros. Esta propuesta, entonces, de este trabajo, es para que pongamos en duda nuestra percepción y que podamos nosotros reflexionar sobre nuestros propios mitos y prejuicios que tenemos internalizados. La lógica de dominación de turno a lo largo de la historia ha producido e instalado imaginarios sociales, o sea, creencias. Hay un poder que instala en nuestros imaginarios determinadas creencias, por ejemplo, sobre qué es normalidad, qué es locura, qué es civilización, qué es barbarie. Ese poder puede estar sustentado por la religión, por la política, por la economía o por la misma ciencia, porque la ciencia también ha instalado imaginarios que después fueron revertidos. Según las épocas, a veces fue la religión, a veces fue la política, a veces fue la ciencia. ¿Qué hace este poder? Provoca consensos para desacreditar, subestimar y devaluar a determinados grupos o personas. Es así como nacen los estigmas, que son nada más ni nada menos que prejuicios que caracterizan negativamente a esos grupos y que se terminan instalando en la cultura. Esto también es importante que sepamos que nuestras percepciones son solamente interpretaciones de la realidad. Interpretaciones, no es la realidad, esas percepciones. Y esas percepciones están influenciadas por mandatos y dogmas alojados en nuestro subconsciente. La propuesta de este trabajo es hacer que cada uno haga una deconstrucción personal, consciente, íntima, para eliminar los prejuicios de sus propias creencias. Y eso va a permitir el desarrollo de la conciencia de cada uno. Entonces, como ya les dije y lo puse en las diapositivas, la hipótesis de este trabajo es que nuestra mirada no es inocua y afecta la autopercepción de la persona discriminada, que termina sintiendo esa discriminación como parte de su identidad individual y social. Y se termina creyendo inferior, por supuesto, y descalificado frente a la sociedad. Y voy a repetir una frase que me encanta, que hay humillaciones imborrables que marcan toda nuestra vida. Entonces, una mirada de aceptación a la diversidad contribuirá a que se puedan modificar esos pensamientos descalificantes que tienen esas personas. Esa nueva autopercepción, provocada por miradas empáticas, afectará sus sensaciones, afectará su mente emocional, su sistema límbico, y empezará esa persona a aceptarse tal como es e irá eliminando los propios estigmas de la propia subjetividad. Entonces, vuelvo a insistir, nuestra mirada no es inocua, está llena de pensamientos, de emociones que afectan a la persona observada. Yo ahora lo voy a justificar y voy a explicar cuál fue el trabajo de investigación que he hecho para justificar esta hipótesis. Existe una nueva biología que afirma que están totalmente interconectados nuestros pensamientos con nuestra emoción y todo nuestro cuerpo.
es la medicina mente-cuerpo. Bruce Lipton, que es un biólogo que habla de esta medicina, escribió un libro que se llama Biología de la Creencia. Él dice que cuando cambiamos nuestra percepción, cambia nuestra genética. Afirma que las condiciones del medio ambiente modifican nuestra genética. Él era genetista, la biología se adapta a lo que creemos y a lo que imaginamos. Todo esto lo afirma desde muchas investigaciones y pruebas científicas que él hizo. Ahora voy a explicar, como ya les dije, este trabajo surge es un trabajo que surge de un conocimiento situado, de un conocimiento experiencial, empírico, a lo largo de mi vida como docente teatral. Yo empecé como docente teatral con elencos de personas de tercera edad y después seguí con elencos de teatro integrado, con personas que estaban compuestos por personas que eran estudiantes convencionales o los normales y personas con todo tipo de discapacidad. Podía ser mental, motriz, intelectual, social. Era un grupo de teatro que incorporaba muy inclusivo. Entonces uno venía, eso lo hice en la Secretaría de Cultura de Morón, y la gente podía participar, todos podíamos participar, todos, y era un grupo donde se aprendía teatro, efectivamente, pero también aprendíamos a ser mejor personas, a convivir con la diferencia, así que tenía un plus ese taller de teatro. La realidad es que el encuadre de esas clases y la mirada del docente estaban puestos siempre en la estimulación de las potencialidades latentes de cada participante. Y eso, ese no estar sabiendo ni queriendo saber cuál era el diagnóstico de las personas que participaban, sino actuar con ellos desde el lugar del arte, desde el lugar de la potencialidad que podría dar, eso producía respuestas superadoras y jamás estereotipadas. Esto, después, si hay tiempo, si cuando termino con esto hay tiempo, yo les voy a contar muchas experiencias que he tenido, muchas, en realidad, sí, anécdotas para explicarles qué ha pasado con los estigmas y estas experiencias en el marco como docente teatral. También he tenido una larga militancia en el arte, en el campo de la salud mental, y esa experiencia la voy a desarrollar ahora en este momento. Bueno, voy a dividir este trabajo entonces en distintas perspectivas y toda esta experiencia de mi vida ha ayudado y ha contribuido a que yo misma cambie mi propia mirada sobre los estigmas. Porque el conocimiento realmente cuando el conocimiento es experiencial y provoca cambios en uno mismo, es un verdadero conocimiento y es un conocimiento realmente adquirido, un conocimiento que tiene un plus, el de haberlo pasado por la propia experiencia. Bueno, en este momento voy a contar que voy a centrar este relato en una observación y en la reflexión durante 25 años que he tenido cuando pasé por el Frente de Artistas del Borda y en la Red Argentina de Arte y Salud Mental. En estos años he observado el empoderamiento de muchas personas en tratamiento psiquiátrico que han participado de talleres artísticos, donde en esos talleres se trabaja desde una perspectiva de derechos humanos en contra de la lógica manicomial que realmente estigmatiza. Contarles algo que es muy interesante, si hay alguien que aún no lo sabe. En 1989, el Frente de Artistas del Borda lanza y organiza el primer festival latinoamericano de artistas internados en hospitales psiquiátricos. Esto era único en el mundo. En esos festivales los principales protagonistas eran las personas internadas. Esta fue una idea de Alberto Saba, que fue fundador del Frente de Artistas y pionero de todo este movimiento desmanicomializador del arte en la salud mental. Desde el año 1995, la Red Argentina de Arte y Salud Mental, que yo formo parte, viene organizando este festival, y ahora se llama Festival y Congreso Latinoamericano de Arte, una puerta a la libertad, no al manicomio, que a mí me gusta llamarlos, que son festivales en donde se experimenta la desmanicomialización en acción. ¿Por qué? Porque
la característica de estos festivales es que el 70% de sus participantes deben ser personas internadas, externadas o ambulatorias del sistema de salud mental. Pero durante 5 días que duran estos festivales, ellos, los pacientes, digamos, las personas que padecen una enfermedad mental y que participan generalmente con problemas psiquiátricos, ellos conviven con las personas de tratamiento psiquiátrico, con los profesionales de la salud, con los otros profesionales, o sea, conviven durante 5 años, comparten habitación, comparten baños, comparten desayunos, comidas, aplausos, nerviosismos, todo se comparte. Pero esta experiencia de vivenciar esa experiencia de compartir todo con su propio profesional de la salud, con su psiquiatra, es algo inédito, es algo que rompe con lo que están acostumbrados en la cotidianeidad del oficio o para el mismo profesional en la cotidianeidad de su vida o de su consultorio. Entonces, son experiencias desmanicomializadoras porque rompen con ese estereotipo de la distinción entre unos y otros. Se confunden las personas, somos todos personas. Además, el hecho de poder mostrar el arte durante el festival es un hecho contracultural y emancipatorio, y es una única oportunidad de muchos para salir del encierro, del manicomio, y hasta de salir del aislamiento de la enfermedad. Y así empiezan también a cuestionarse la propia representación de la locura. La experiencia, voy a hablar un poquito de qué significa la experiencia artística en el campo de la salud mental. Aborda a la persona humana en su totalidad, con toda su complejidad y no fragmentada, desde solo el rasgo de la enfermedad. Nosotros trabajamos con una mirada desestigmatizada, abierta, que permite desarmar conductas estereotipadas y desplegar capacidades y aspectos latentes, lúcidos y sanos que desean ser rescatados. Porque en realidad fijarnos en el diagnóstico es fijarnos en la enfermedad. Hay una de las cosas que vamos a ver, y que lo sabemos desde la neuroplasticidad, es que cada vez que nos fijamos, que nuestra mente se fija en algo, eso se agranda en nuestro cerebro y se agranda en nuestra memoria. Entonces hay que fijarse en las partes positivas, en los aspectos latentes, lúcidos y sanos, que por supuesto desean ser rescatados. Estos talleres artísticos se desarrollan siempre para que tengan estos efectos en un encuadre de libertad y de respeto a la diversidad y a cada singularidad. Esto permite trascender la mirada patologizante del diagnóstico, y esa mirada patologizante es la que limita el desarrollo del potencial humano y creativo. Bueno, también estos años que he pasado por la red y por el frente de artistas, están plagados de anécdotas personales que fueron produciendo en mí una serie de insights y permitieron despejar mi propio prejuicio sobre la locura. Voy a hablar un poco de lo que es la percepción, la teoría de la percepción. La frase desestigmatizar la mirada es entonces una metáfora que nos invita a estar atentos a la forma en que percibimos al otro. Es importante que podamos ser conscientes de nuestra actitud y aptitud para escuchar, para sentir, para pensar al otro y para relacionarnos con ese otro. Esto nos estimula a indagar si tenemos o no internalizado algún preconcepto o prejuicio o teoría para explicar su interioridad, o algún sentimiento preexistente de rechazo por considerarlo una enemistad potencial o una amenaza en nuestra persona o integridad. Una vez detectada la presencia de esos prejuicios, miedos, mitos o paradigmas en nuestras creencias, podemos entonces reflexionar en qué forma estas creencias llegaron a programarse en nuestra mente. Al examinar cómo se instalan esas ideas en nuestro inconsciente colectivo, descubriremos que la mayoría de esos preconceptos o prejuicios se encarnaron a través de la cultura, la educación y de mandatos familiares, religiosos, sociales. Son muchos condicionamientos que nos van distanciando de una mirada atenta, respetuosa y sin juicios previos invalidantes. A mí me gusta decir siempre
que no solo estigmatizan los que se creen superiores. No, señores, todos estigmatizamos. Todos tenemos que ser conscientes de que muchas veces nuestra mirada está cargada de prejuicios. Lo que es importante es que sepamos que estas creencias se van incorporando en la memoria nuestra, de nuestro subconsciente, desde la infancia. No somos conscientes, desde la infancia vamos alojando en nuestro subconsciente un sistema de creencias que son archivos de información en nuestras memorias. Y luego, sobre esas creencias, se basarán todas nuestras futuras percepciones. Desde estas programaciones saldrán nuestras respuestas, que van a ser inconscientes en forma de pensamientos, ideas, de reacciones o de conductas, que se volverán naturales, familiares, automáticas y normales en nuestra cotidianidad. Ahora les voy a hablar de las neurociencias y de las últimas investigaciones muy interesantes de la neurociencia. En la actualidad, las neurociencias estudian el funcionamiento del cerebro y su mecanismo de producción, no solo de pensamientos, sino también de emociones. Como todos sabemos, existe un sector en las neurociencias cuyas investigaciones tienen fines económicos y se centran solamente en producir y comercializar fármacos. De eso no vamos a hablar. Nosotros vamos a hablar del otro sector de la neurociencia, un sector digno, de la ciencia digna, que enfoca sus investigaciones en conocer cómo funcionamos y en producir conocimiento para el desarrollo humano, para que tengamos una vida más consciente y saludable. Se sabe que nuestro cerebro funciona desde una mente automática subconsciente el 95% del tiempo. Y solo estamos enfocados en una mente consciente durante el 5% restante. A ver, para darles un ejemplo, nosotros podemos manejar, conducir un automóvil sin estar pensando que tenemos que apretar el acelerador, pasar el cambio. Eso ya está grabado en la memoria, automáticamente la mente lo puede hacer. Y mientras nosotros manejamos, mientras nosotros conducimos, podemos ver a dónde vamos, pensar qué calle nos conviene tomar, si esta es contramano, también pensar qué vamos a decir en la reunión, a dónde vamos. O sea, hay muchos planos de la mente y se manejan a nivel subconsciente. O sea que estamos en la mente automática un 95% del tiempo. Estas son investigaciones que se están haciendo desde la neurociencia. Ahora, también existen investigaciones, y esto es muy importante, que han demostrado que al cerebro no le gustan los espacios vacíos, así que con lo poco que sabe o conoce, esto es muy interesante, después si hay tiempo se los voy a explicar, hace una interpretación de la totalidad. Es decir, que el cerebro siempre necesita tener como un conocimiento total, y con poca información cree que tiene el conocimiento total. Los prejuicios están alojados en nuestro subconsciente, y casi siempre se fundamentan en muy poca información. A ver, entonces, toda información o interpretación se va almacenando en nuestro cerebro formando conexiones neuronales, que serán unidades de información con las que luego iremos percibiendo la realidad. Esas conexiones que determinan mi percepción se pueden cambiar. La neuroplasticidad es una rama de las neurociencias que explica que el cerebro tiene la capacidad de reformularse, de aprender y desaprender. Esta reformulación solo puede hacerse desde la conciencia, desde el estar atento a lo que pensamos, a lo que sentimos, a lo que hacemos y hasta a lo que creemos. Reciclar nuestras ideas, es fácil reciclar. La neuroplasticidad nos permite modificar ese 95% de programación subconsciente, pero solo lo podemos hacer desde el 5% de la mente consciente, es decir, estando presentes en el aquí y ahora. Se crea de este modo un nuevo aprendizaje, un nuevo conocimiento. Lo importante es estar presente para poder modificar y actualizar. Tenemos la capacidad de estimular y activar nuevas conexiones en el cerebro, porque toda memoria y todo conocimiento se resuelve en unas conexiones o sinapsis. El cerebro es como un gran ordenador donde hay como muchas relaciones eléctricas.
Entonces podemos reciclar, remodelar y suprimir aquellas redes neuronales o sinapsis, como se llaman, que no queremos que estén más archivadas como información en nuestra mente y que nos llevan a reaccionar, pensar, sentir o percibir en forma descalificante a una persona o colectivo social. Eso se puede hacer desde la conciencia, desde estar consciente, porque los prejuicios internalizados son escotomas, es decir, puntos ciegos en nuestra percepción. Este mecanismo que estoy proponiendo de deconstrucción nos va a permitir mirar al otro desde una mirada holística, percibirlo en toda su totalidad. Y si logramos hacerlo desde la empatía, tratando de ponernos en su lugar, será más fácil que podamos comprender e identificarnos con su singularidad lastimada y maltratada por el estigma. Voy a hablarles de Pichon Rivière. Pichon Rivière siempre decía que el enfermo mental es el depositario de las proyecciones de las ansiedades y conflictivas familiares, el chivo emisario de ese hogar. Ese chivato lo transforma en el segregado familiar, que lo puede dejar cristalizado en el lugar de enfermo de por vida, aumentando entonces su propia desvalorización y autocensura. También del libro El estigma de Erving Goffman, yo saqué esta frase que dice que los atributos duraderos de esa identidad social o familiar lo puede convertir en un estereotipo y llevarlo a representar ese papel de estigmatizado en casi todas las situaciones sociales de la vida que le toca vivir. A ver, es decir, la persona que es estigmatizada actúa y termina identificándose cada vez más con ese rasgo que la estigmatiza. Y ese pensarse y reconocerse como tal refuerza, en el caso de la salud mental, ese cuadro o categoría psicopatológica. Recordemos que Foucault decía que el hombre se piensa como lo piensa. Cuando se resuelven los estigmas o chivatos con los que ha sido catalogada esa persona, mejora su salud mental y poco a poco va a empezar a empoderarse. Quiero explicarles un poquito también cómo es fundamentado también el tema del observado desde la física cuántica. La física cuántica ha descubierto la teoría del efecto observador, que explica que la simple observación de un fenómeno cambia inevitablemente ese fenómeno. Que el hecho de mirar, de medir un fenómeno afecta lo que se mira. Entonces, lo que dice la física cuántica es que han hecho pruebas científicas con partículas y han puesto cámaras en donde cada vez que se ponía una cámara el recorrido de las partículas se modificaba. Nosotros somos partículas, el cuerpo humano está formado por partículas. Nuestra mirada está cargada de sentimientos, pensamientos y juicios hacia los otros. Ese sentir, pensar, imaginar a través de la mirada se vuelve automático, inconsciente e instantáneo y está transmitiendo información implícita a quienes observamos. No solo comunicamos a través del lenguaje oral de la palabra, también lo hacemos con el tono de voz, con los gestos, con nuestros estados de ánimo y también con nuestra mirada. La física cuántica afirma que no solo somos materia, sino que somos materia y onda. Nuestro cuerpo, que está formado por materia, es energía vibrando en una determinada frecuencia. Existen campos electromagnéticos en cada ser humano que se comunican entre sí y a la vez lo hacen con el campo electromagnético de la Tierra. Este conocimiento cuántico actual de este siglo nos invita a reconocernos interconectados a través de hilos invisibles. Existe otra rama de la neurociencia que es la neurocardiología, que ha demostrado que existen neuronas en el área del corazón, que funcionan a través del sentimiento, lo que explicaría la inteligencia emocional. Bueno, esto ya lo decían las culturas ancestrales, que hablaban de la inteligencia que estaba basada en el corazón, pero bueno, la colonización rompió con todo ese conocimiento ancestral. Estas neuronas que están en el corazón emiten un campo electromagnético y se ha comprobado que es muchísimo más poderoso que el campo electromagnético que emite el cerebro. Todos hemos vivenciado alguna vez esa sensación de que el aire se corta con el cuchillo al ingresar a un lugar donde hay un gran clima de tensión.
Eso que percibimos es la manifestación de los campos emitidos por el estado emocional de las personas allí reunidas. Cuando la emocionalidad es de mucho estrés, se emiten campos incoherentes que afectan a quienes están presentes. Estamos entonces interconectados por ondas electromagnéticas que no podemos ver. Todas estas nuevas investigaciones respaldan científicamente lo importante que es poder desestigmatizar la mirada, porque al estar interrelacionado nuestra mirada, nuestro juicio, nuestro pensamiento, toda nuestra emocionalidad llega a otras personas y por supuesto los afecta. Me gustaría también hablar ahora de la perspectiva del poder hegemónico y del poder hegemónico que ha segregado al diferente. El trabajo de construcción que planteamos nos permite detectar no solo las desacreditaciones que tenemos programadas en nuestro subconsciente, sino también comprender a qué sistema de dominación es funcional ese descrédito o subestimación. Aníbal Quijano nos habla de la colonialidad del poder, que impone una única forma de interpretar al mundo. Los europeos introdujeron una dicotomía racial entre los seres de razón y los seres sin razón, a quienes ellos consideraban bestias y condenaban a realizar trabajos de explotación, sin acceso a estatus o derecho alguno. Los grupos dominantes siempre pretenden normalizar una sola forma de ser y de estar en el mundo, que sería la de los civilizados, por supuesto. Tenemos una deuda como humanidad, que es la de revisar detenidamente de qué lado ha estado siempre la barbarie y de qué lado ha estado siempre la locura. La mesa de ayer es una prueba, la de los usuarios, una prueba de eso. Detrás de una opresión o de un estigma están los que ostentan el poder y sus privilegios, ese pensamiento fascista, como lo llamo yo, con sus lógicas hegemónicas, que generan, esas lógicas generan leyes, generan ciencia, generan sentido común y que nunca se cuestionan, porque se internalizan en la cultura. Esa cosmovisión patriarcal instala miedos y rechazo al diferente, a todo aquello que altera su concepto de normalidad. Desarmar esos miedos es abrirse a mundos más empáticos, solidarios y evolucionados. Es la cura de la mentalidad patriarcal que estamos proponiendo, en donde todos somos personas responsables de que lo logremos. Ahora volvemos con esto que estoy diciendo, que lo individual es político y que hay una ética de la responsabilidad. Entonces, deconstruirnos es un hecho consciente, es un hecho contrahegemónico, que conlleva una gran responsabilidad moral y ética. Implica la aceptación de la diversidad. Un ejemplo de ello ha sido el movimiento feminista, que se ha constituido en el acontecimiento más importante de los últimos tiempos, no solo en nuestro país, sino en todo el mundo. Este movimiento ha logrado instaurar en la sociedad una gran conciencia sobre los derechos de la mujer y disidencia, y ha logrado desinstalar prejuicios del patriarcado. Con una masiva militancia respaldada por una nutrida elaboración conceptual, ha logrado el empoderamiento de muchas personas y colectivos que fueron víctimas de discriminación por su orientación sexual o por su identidad de género. Cada vez hay más conciencia. La tarea es continuar trabajando para una organización social sin dicotomías jerárquicas, donde la diversidad sea naturalizada, la diversidad. También podemos mencionar que a veces el poder es un poder inclusivo. En ese sentido tenemos ejemplos de legislación en la Argentina, que se han sancionado leyes emblemáticas como la del matrimonio igualitario, la ley de violencia de género y nuestra ley nacional de salud mental, que ha sido un freno al avasallamiento de los derechos de las personas con padecimientos mentales y ha instituido nuevos paradigmas en el campo de la salud mental. Quedan 10 minutos, repito, quedan 10 minutos. Gracias. El proceso de desmanicomialización, entiendo que solo se complementará cuando se desestigmatice la mirada. También me cuesta hablar. De acuerdo a todo lo expuesto, entonces, podemos concluir que el estigma lastima, produce mucho sufrimiento, exclusión e influye en la autopercepción de la persona discriminada. He tratado de respaldar científicamente lo que he observado a través de mi experiencia personal como docente teatral.
tanto de la física cuántica como la neuroplasticidad, me ha permitido corroborar que estamos interrelacionados, que la mirada afecta a la persona observada y que modificar esa mirada está dentro de nuestras posibilidades. Es una cuestión de sentido común. Para eso debemos traer a la conciencia, a nuestra conciencia, aquellos mecanismos programados en nuestra percepción. De lo contrario, continuaremos siendo cómplices de la perversa hegemonía de turno. Ayer en la mesa de los usuarios también se habló del tema de la complicidad. Yo creo que esto es muy importante porque a veces nosotros no defendemos nuestras ideas y a veces no las defendemos porque imaginamos que no son ideas compartidas por la mayoría y nos autocensuramos y tenemos mecanismos de autopersuasión para no quedar aislados, pero tenemos que actuar, tenemos que no ser cómplices de aquellas cosas que notamos y vemos que son injustas. Desarmar esos miedos y ese rechazo al diferente es ahondar entonces en nuestra coherencia e integridad personal. Es importante rebatir el sentimiento de separación y de otredad que generan los sistemas que defienden el individualismo, la competencia y el consumo, y comprender que somos responsables de transformar empática y solidariamente el tejido sensible de la sociedad. A mí me gusta mucho mencionar a Emmanuel Levinas en su filosofía de la alteridad, que él siempre afirma que la ética, o sea, el bien es superior al saber, y propone un humanismo del otro, del hombre que se responsabiliza y responde por el otro. Bueno, a ver si tengo algo de tiempo. Le iba a leer un verso de Marisa Wagner, pero en realidad lo voy a dejar para otro momento. Quisiera, en principio, yo pensé que íbamos a tener más tiempo. Quería contarles que justamente en la mesa de ayer, cuando se hablaba de los estigmas, yo veía en los usuarios como una gran decepción de decir cómo se eliminan los estigmas. Y los estigmas se pueden eliminar. Los estigmas se pueden eliminar a través de una militancia en colectivos como lo logró y lo logra, y esta militancia que va creando conciencia, como es el colectivo feminista. También se logra cuando llega al poder, un poder que es inclusivo, que hace o que logra que se sancionen leyes en favor de la equidad, en favor de la inclusión. Y también hay una responsabilidad individual en cada uno de nosotros, el poder estar atentos de qué sentimos o qué nos pasa frente a los otros y por qué pensamos de manera negativa frente a determinados grupos con los cuales nos relacionamos. O sea, darnos cuenta si realmente nuestra percepción es una percepción clara, es una percepción holística, si no está solamente fundamentada en poca información, en un prejuicio. Porque también tenemos que cambiar este tejido social de la sociedad. Antes de pasar a, si tenemos después 5 minutos, por si alguien quiere hacer algún comentario, me gustaría en principio comentarles que hoy se cumplen 53 años del asesinato del Che Guevara, que es un modelo en la lucha por los ideales, por un mundo mejor, y quería leerles, me parece apropiado recordarlo y recordar a nuestra compañera poeta fallecida, que es Marisa Wagner, que escribió un poema sobre el Che Guevara que dice así: a 30 años, ella lo escribió esto en 1997. A 30 años, sonaban los Beatles en mi Winco cuando te mataron. Qué manera rara de morir la tuya, la higuera. Supe que la higuera era un pueblecito boliviano, donde nunca pasó nada hasta tu muerte. Yo tenía 13 años ese día. Me probé una boina en el espejo y una estrella se posó sobre mi boina. Hacía mucho calor en Bolivia y en octubre. Todo pasa en octubre en este mundo. Un Cristo flaco y sudoroso, colgado de una cruz de palo.
sangró un poco más de su costado. El Che fue asesinado. Los Beatles sonaban en mi Winco. No habían sido aún condecorados. Yo me probé una boina en el espejo. Una estrella se posó sobre mi boina, justo en el costado izquierdo. Qué manera tan rara de morir la tuya, repartiendo estrellas. Bueno, este es un homenaje de Marisa Wagner y al Che Guevara también. Bueno, en principio yo les quería contar algunas anécdotas, pero me parece mucho más interesante si hay, antes de cerrar, agradecer a Alberto Trimboli que me dio la oportunidad de poder dar esta charla hoy acá en este congreso virtual. Agradecer también a Laura que me ayudó bastante con el PowerPoint. En principio, si hay alguien que quiera hacer algún comentario y aprovechar que tenemos 3 minutos, si no, puedo pasar también un video que hicimos el año pasado con los compañeros que llevamos esta consigna de desestigmatizar la mirada en el Congreso Mundial. Así que si alguien quiere conversar o decir algo, aprovechar estos minutos, yo estoy abierta a escucharlos, o si no, pasamos este videito y cerramos con eso. Hola Lili. ¿Quién es? Hola, Ismael Ismael, ¿qué tal? Sí, Lili, yo te quería hacer un comentario sobre una idea que yo planteé una vez, que me parece que viene a cuento con lo que estás hablando de desestigmatizar la mirada, la cual es la que yo llamo la dictadura de la pertenencia, ¿no? Que se ve en todos lados, como que todos estamos obligados en cierta manera por un ideario social a pertenecer a un grupo, a pertenecer a algo. Tenemos que ser ante todo, o sea, y no solo a nivel social, sino a nivel de la salud. Digamos, a mí un psiquiatra me juzgó una vez mi mejoría de salud mental por yo pertenecer a un grupo, que era en ese caso el taller de circo del Frente Artista del Borda. Cuando le pregunté sobre si cómo estaba yo, cómo me veía, me dijo, y bueno, estás mejor, pero ten en cuenta que lograste pertenecer a un grupo. Como si la salud mental pasara por pertenecer a algo, ¿no? O sea, digo, y eso también tiene que ver con el estigma, en el sentido de que la gente, generalmente, la que no pertenece, es apartada. O sea, hay que ser siempre parte de una élite o de un grupo. Se ve mucho en las escuelas secundarias, por ejemplo, como vemos, por ejemplo, en Estados Unidos, los populares y los rezagados, y creo que esa dictadura de la pertenencia también entra en juego en esta temática que vos estás diciendo por el sentido de que todos estamos, o sea, formando pequeñas tribus, y con ciertos códigos y con ciertas cosas, y hacer, o sea, quién puede entrar, y no, como si todos los grupos fueran como sociedades secretas, en los que tenemos que cumplir ciertos requisitos para pertenecer, y si no quedar, bueno, a la deriva, ¿no? Eso simplemente. Muy interesante, Ismael, esto de pertenecer o de separar, querés decir, ¿no? O perteneces o estás afuera. De todos modos, las clasificaciones humanas van a seguir existiendo. El problema no serían eso, sino la estigmatización, es que el que no pertenece a este grupo no tiene el mismo valor. El problema es, vos podés pertenecer a un grupo, pero poder respetar al otro y no creerte superior. Vos ayer hablaste, porque él estuvo participando de la mesa de usuarios, y creo que fuiste vos el que hablaste del fascismo, ¿no? O sea, mencionaste la palabra fascista. Esa mentalidad fascista, esa que le gustan los privilegios, que le gusta ser diferente, que le gusta estar por encima del otro, esa es la mentalidad que hay que cambiar. Después vamos a ser diferentes, vamos a poder pertenecer a distintos grupos, pero el tema es no ver al otro como inferior. ¿Entendés? Aceptar la diversidad, eso es aceptar la diversidad, normalizar la diversidad. Me parece que desde ahí, bien, Adriana, sí, te escucho. Adriana, por favor, activa el micrófono. Estás como muteada, Adriana. ¿Le diste la autorización? Ahí está, ahora sí. Bueno, no, lo que te quería decir
es que, bueno, me encantó toda tu puesta, digamos, estoy totalmente de acuerdo con lo que decís, pero no solamente que te lo digo porque estoy totalmente de acuerdo. A Marisa Wagner yo la conocí, lo que leíste es de su libro de los Montes de la Loca, que en general es porque ella estuvo internada en un hospital acá que se llama Montes de Oca. Yo lo digo esto porque Marisa creo que más allá que la ha ayudado Alfredo, que la rescató Alfredo Moffat, y porque ganó un premio en una editorial Baobab de Spinelli, que yo lo conozco porque, entonces, digamos, a Marisa la conocí hace unos años, ella me presentó un libro, yo soy de la ciudad de Luján, yo escribo, y fíjate vos lo que me dijo, dice Adriana, dice, pero yo te voy a presentar el libro en Luján, dice, no te olvides que yo estuve internada en la Montes de Oca, y yo le dije, a mí, mejor persona que vos para presentarme el libro no podía haber elegido, porque, bueno, una persona que extraño un montón también. Y ella dice, ¿uno nace loco o está loco? That is the question. Hay muchos textos. Sí, Nada más maravilloso. les quería decir a todos los que están acá que ella tiene un libro que no fue editado, que está en PDF, que lo pueden ubicar, que se llama Pan Fresco o Panfleto. Panfleto o Pan Fresco. Cuando empezó el tema de los piquetes, Marisa se iba a los piquetes y desde allí hablaba con la gente y escribía. ¿Panfleto o pan fresco? Bueno, no, quería hacer esta mención porque digo, cuando nombraste a Marisa Wagner que ibas a decir una frase y yo digo, ¿qué dirá? ¿Qué dirá? Y bueno, fue el texto al Che. Ella fue una militante comprometida desde muy joven, muy joven. Y su educación de las monjas, como ella decía siempre, también dice, hizo que eso tuviera un decir también en los manicomios, ¿no? Porque también militó en la Juventud Cristiana de Liberación Nacional. O sea que sí, bueno, tuvo unas cuantas cosas muy duras, pero bueno, la verdad que te agradezco enormemente todo lo que dijiste y aparte traerla a Marisa, así que muchas gracias. Una sabia de nuestro tiempo, o sea, a mí me enseñó casi muchas cosas Marisa Wagner. Yo le agradezco, le dio sentido a toda mi lucha por la desmanicomialización, justamente su obra poética. Porque está muy claro lo que es el encierro, lo que es el manicomio, la ignominia del manicomio. Uno lee Los Montes de la Loca y ahí se da cuenta todo lo que no hay que hacer nunca más. No, claro. Hay un poema que dice, yo no me lo recuerdo de memoria, pero dice, hace 360 días que no hago el amor, hace esto, que no como esto. Y al final dice, hace un año que llegué al hospicio, voy a brindar de un solo trago con estas pastillas. Feliz cumpleaños. Al final. Bueno, mucho gusto y muchas gracias. Muchas gracias, Adriana. No sé si hay un ratito más o ya tenemos que cortar, Laura. Cintia, Josami, si puede ser breve, último minuto. Bien. Active el micrófono, por favor. Ay. Ahí está. Bueno, la verdad que muy interesante. Me he anotado un montón de cositas para reflexionar, para pensar, para rever. Y también me resulta interesante esto del lugar que le damos nosotros al otro, de permitirle tener esa palabra que lo hace único, ¿no? Aún en las condiciones que se encuentre, ¿no? Con las situaciones que esté viviendo. Y bueno, me gustó esto de las experiencias que comentaste de convivir y vos usaste otra palabra, compartir, ¿no? De las personas, los usuarios en conjunto con los agentes de salud y cómo en este compartir también hay un aprendizaje, no solo de los usuarios, sino también de los agentes de salud, digo yo, ¿no? Ese aprendizaje de yo aprendo de vos y vos también podés tomar de lo que yo te puedo dar, ese ida y vuelta, la verdad que muy bueno. Disculpen, nos estamos quedando sin tiempo, si la respuesta puede ser breve. Sí, una sola cosita le contesto a Cintia. En realidad, esta cosa de que el saber está de un solo lado, ¿no? Y además, empezar a ser un poquito más humildes, eso es lo que necesitamos.
ser más humildes como personas. Y vuelvo a insistir, invito a que vean la mesa de ayer, de los usuarios hablan, en donde podemos ver toda la sabiduría de personas que han sufrido, padecido la lógica manicomial. Así que por eso ahí vuelvo a decir, nos volvemos a preguntar de qué lado está la locura y de qué lado está la normalidad, ¿no? Bueno, muy agradecida de la presencia de todos ustedes. Lo único que espero que esto pueda servir para seguir cambiando cabezas, para hacer una sociedad más igualitaria, más inclusiva, para ser mejor personas, ¿no? Así que les agradezco mucho, un abrazo a todos. Gracias por estar, ¿eh? Gracias, Laura, entonces.